Mire, vamos a platicar de una historia de terror. Como a la autora, nos encantaría también a nosotros que se tratara de una novela. Lamentablemente no es así. Saludamos a Marcela Turati, periodista y escritora, bueno, quien mañana justamente nos presenta su libro San Fernando, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas. Bienvenida, Marcela. No, muchas gracias por esta invitación. Eso quisiéramos, que fuera una novela. Sí, es una realidad que es más terrible, ¿no? Cuando se sabe que es realidad. Pero bueno, en este libro que abordo las masacres de migrantes en Tamaulipas, también lo que intento, porque es una investigación que hice durante 12 años, es como dar ciertas claves de qué pasa en estos territorios tomados por la delincuencia y tolerados por las autoridades, y también con la crisis forense que vivimos y la búsqueda de las personas desaparecidas, ¿no? Marcela, cuando yo escuché por primera vez estas tragedias en San Fernando, fue al padre Solalinde hace como 10, 12 años, yo creo, más o menos. ¿Por qué escogiste este rincón cuando hay muchos rincones de este país que están cooptados por el crimen organizado? San Fernando para mí representa muchas cosas. O sea, cuando estuve cubriendo para la revista Proceso hace 12 años esta historia, ¿no? Que fue justamente primero la masacre de los 72 migrantes y luego las fosas, estas fosas que estaban llenas de jóvenes que eran pasajeros de autobuses que iban a la frontera, eran detenidos por los Zetas, asesinados en complicidad con la policía municipal. Me pareció que había varias claves de lo que se puede, que hoy todavía son actuales. Una, disputa por los territorios, cómo opera la autoridad ahí. También la búsqueda, o sea, la lucha de las familias, en este caso eran centroamericanas y de muchas partes del país buscando a sus familiares, pero también cómo opera la PGR y diferentes procuradurías y fiscalías ahora, pues que intentan, al ocultar la violencia, desaparecen a los desaparecidos, los vuelven a enterrar, los pierden, no hacen un buen trabajo forense, y eso explica también parte de lo que estamos viviendo hoy. Entonces, es como un relato coral de qué pasaba en San Fernando, pero también la siguiente tragedia de esos cuerpos, cuando la autoridad los encuentra, y la otra cosa que pasa también es la búsqueda de las madres, el equipo argentino de antropología forense, la Fundación para la Justicia, que logran destapar estas fosas y encuentran ciertos sistemas, o sea, cómo se repiten patrones en diferentes fiscalías que hacen que las familias no encuentren a sus familiares. Marcela, ¿existe algún rincón en el país hoy en día donde podamos decir que la situación es muy diferente a lo que vemos y lo que narramos a diario desde los medios de comunicación? Pues siento que solamente, y leyendo notas, creo, de Yucatán, que todavía cuando uno encuentra, casi nunca encuentra uno una noticia de una fosa clandestina, pero cuando la encuentro, los comentarios de la gente son de mucha piedad, de empatía, de oración hacia esas personas que están ahí asesinadas, a diferencia en el país que ya no es noticia, que parece no importar, ¿no? Entonces es un único lugar, pero pues lo que intento en el libro es justamente ver cómo las tramas se repiten, el reclutamiento forzado, cómo la autoridad de alguna manera autoriza estas y es cómplice de estas terribles situaciones, de la desaparición, y cómo también estas disputas territoriales, cómo todavía aún la autoridad es incapaz de decirnos por qué carretera no podemos transitar, qué pueblo mágico no debemos en este momento de visitar, a qué hora la gente no tiene que estar en la calle, o dónde peligran más los jóvenes, ¿no? Porque parte de la historia habla de esto, o sea, de que en la intención de ocultar la violencia ocurren otras tragedias o sea, que son terribles para jóvenes, muchos, y para migrantes también, ¿no? Y en general para la población, porque la primera parte es qué pasa en San Fernando, y la siguiente es también la autoridad, al intentar ocultar, pues oculta los cuerpos y hace más difícil la búsqueda de las personas desaparecidas. Marcela,
voy a tomar tu libro para que lo tome la cámara. Preguntarte, en todas las investigaciones que has realizado, ¿has llegado a una conclusión de por qué hay tanta masacre, hay tanta crueldad? Digo, el que te quite la vida es ya cruel, pero de una manera tan atroz como esta dices, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué? Es la pregunta, ¿por qué lo hacen? Bueno, justamente el libro a mí me marcó porque sale justo la semana que estábamos leyendo la noticia de Lagos de Moreno, ¿no? Que estábamos horrorizados, impactados, estos jóvenes, todavía hay muchas dudas, pero parte de lo que pasó en San Fernando, o sea, yo lo que siento es, estaba volviendo a vivir lo que vi en San Fernando, ¿no? El tema de, pues, un lugar donde ya no controla la autoridad, pero hace como que controla cierta autoridad, los grupos criminales y sus disputas tan terribles en ese caso. Todos los hombres jóvenes, los zetas en ese momento pensaban que eran contrarios y que iban para el otro cártel, entonces ya todos son enemigos o todos pueden ser botín y pueden ser mano de obra porque necesitan engrosar sus ejércitos, pero la impunidad es la clave, o sea, ya habían asesinado 72 migrantes y no pasó nada, seguían operando, entonces siento que esa es como de alguna manera una autorización, se sentían dueños del territorio y tenían unas tácticas de control de la población, de la economía, del territorio, que siento que se han ido reproduciendo en diferentes lugares y que hace pues mucho más cruel. O sea, cuando pude entrar a San Fernando, porque logré entrar después de esas masacres, me encontré con que la gente vivía bajo una dictadura criminal, la prensa no podía publicar, en misa no se podía pedir por las personas desaparecidas, las madres buscadoras tenían que estar silenciosas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso te va dando claves, de cómo está el control y bueno, y la desactivación yo creo que tiene que venir de la sociedad empezando, bueno, por qué candidatos hay, los partidos, qué control ponen a sus candidatos y también repensando el sistema de justicia, repensando el sistema de seguridad, porque necesitamos repensar todo cuando estos grupos llegan y se apoderan del territorio, ¿no? Difícil hablar del caso San Fernando y discúlpanos, Marcela, cuando vivimos nosotros en un estado que en este momento tiene el primer lugar en materia de desapariciones. Difícil hablar de San Fernando solamente cuando lo vemos, bueno, lo que está ocurriendo en todo el territorio nacional, pero la pregunta específica, las autoridades, ¿qué sucede con ellos? ¿Coludidos o sometidos? Bueno, eso es parte también de lo que aborda en el libro. O sea, una de las cosas que me pregunté desde que empecé a hacer el libro es, ¿esto cómo fue posible? O sea, ¿cómo fue posible tantas masacres, que la población viviera en tal desamparo? ¿Quién sabía? Y pues sabemos que sabía el ejército, Policía Federal, la Marina, el gobierno estatal, el federal, Estados Unidos también tiene parte que ver en esta historia, ¿no? La presidencia municipal, hablo con el presidente municipal, los policías municipales que participaron, el Ministerio Público. Entonces ahí es un coro de voces donde todo el mundo dice, ay, o no sabía o no me tocaba. Y estamos en este peloteo siempre que la federación dice que le toca al Estado, el Estado a la federación, el municipio, que esa es parte. Y lo que sí vemos, los testimonios de los zetas que están también aquí es, bueno, ellos decían que tenían el apoyo de la presidencia municipal y tenían el apoyo de los policías municipales. Ahora, al hablar con ellos también opera este tema decían, bueno, es que ¿quién se va a oponer, no? Si tenemos la pistola aquí, ¿quién se va a oponer? Eso nos hace que tengamos que cambiar la forma, no sé, o sea, de verdad, o sea, tenemos que repensar la seguridad en este país y también ahí escarbando, pues vemos que también había fosas de la Marina, fosas cavadas por el ejército. Entonces esto de crimen organizado, pensarlo como que son los narcos, no cuadra. Yo por eso le puse el subtítulo Viaje al crimen autorizado, porque este tipo de cosas no pasan sin autorización. Por lo menos hay una tolerancia
y empieza desde este negar la violencia, desde este tratar de bajar las cifras, desde este no cuidar a la población, ¿no? Políticos o funcionarios públicos solo pensando en su carrera política y no para nada cuidando a la gente, para nada pensando en cómo incluirlas en una estrategia, un esquema de seguridad, ¿no? Nos queda un minuto, Marcela, pero me parece que diste, te iba a decir en el clavo, pero yo creo que hay muchos clavos, ¿no?, para dar ahí en el tiro. También la participación o postura de Estados Unidos, porque lo dices, a ver, platicamos con alguien más aquí hace unos días, a ver, hay que ponerle nombre, porque es crimen organizado, es maña, no, es el cártel Jalisco Nueva Generación, en este caso, allá son los Zetas, pero no están, le pones un subtítulo súper atinado, porque no están solos, o cuentan con apoyo, o cuentan con protección, o se hacen de la vista gorda, no lo sé, pero también hay empresarios, hay quien les lava el dinero, y es un todo, o sea, no es nada más lo que se ve, la natita, sí, es más allá. Eso trato en mi libro, o sea, que no veamos como que es un pleito entre cárteles que nos los han vendido, o entre narcos, porque ya la palabra narcos nos queda corto, hay un entramado criminal, hay funcionarios públicos, hay empresarios, hay estrategias, hay todo un esquema y operan de todos los niveles, y bueno, debajo de todo esto están las voces de las víctimas que también, pues el libro es duro, yo puedo decir, es muy fuerte leer, pues porque es las historias de estas madres que tratan al final exitosamente de arrancar de esas fosas y esa desaparición del Estado a sus familiares y recuperarlos y regresarlos a casa. También trae claves para acabar con esta crisis forense. Lamentablemente el tiempo se nos viene encima. Mañana, 4 de la tarde, la presentación de San Fernando, última parada. En el Hotel Barceló, sí, mañana. Para que revise su agenda, acompaña a Marcela, por favor, una gran periodista comprometida con estos temas sociales desde hace muchísimos años, y en la presentación de su libro va a estar acompañada también por colegas de la localidad. Así que ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela. Muy amable.